Buenos días. Hoy vamos a ver una aplicación de las ecuaciones desarrolladas en clases anteriores, particularmente para ver cómo las aplicamos en medidores de flujo. Recordemos la ecuación ideal de Bernoulli o la ecuación de conservación de energía entre dos puntos, 1 y 2, siguiendo una línea de corriente cuando no tenemos intercambio de calor con el medio ni pérdidas de energía mecánica. ¿Sí? En esas condiciones, teniendo además en cuenta la hipótesis de un flujo incompresible y además un flujo estacionario, la ecuación nos queda con esta forma. Energía de presiones, cinética y potencial en el punto 1 igual a la suma de estos tres términos en el punto 2. ¿Sí? En un caso particular en el que tanto el punto 1 como el punto 2 estén a la misma altura, ¿sí? Estos términos se cancelarán y esta ecuación nos va a permitir vincular las diferencias de energía cinética, ¿sí?, relacionadas con las diferencias de velocidades 1 y 2, con la diferencia de presión P1 y P2 entre los puntos que estamos analizando, ¿sí? Con la ventaja que la diferencia de presiones es algo relativamente fácil de medir. Ya vimos que hemos tomado medidas con un manómetro de columna líquida, por ejemplo. Así que esta diferencia nos puede dar formas, como vamos a ver, bastante sencillas de evaluar las velocidades en esos dos puntos. Por esa propiedad es que esta ecuación de conservación de energía va a ser usada en lo que llamamos medidores de flujo por diferencia de presiones. Vamos a desarrollar brevemente los sistemas de medición de flujo por presión diferencial. El primer sistema que vamos a ver ahora es el conocido como tubo pitot, que consiste en dos tubos concéntricos, uno de los cuales tiene su entrada al frente del tubo, que se conoce como presión dinámica, y después a una cierta distancia un conjunto de orificios que miden la presión estática. Vamos a plantear ahora las ecuaciones de conservación para encontrar la forma de medir cuánto vale la velocidad de la corriente incidente usando este dispositivo. Si planteamos la ecuación de conservación de la energía para este problema, para este dispositivo, y nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos la energía de presiones de la corriente libre, la energía cinética de la corriente libre y la energía potencial correspondiente a la corriente libre. Y lo mismo tenemos para el punto de remanso, para la entrada frontal del tubo pitot. Ahora, la característica distintiva del punto de remanso es que la energía cinética se convierte totalmente en energía de presión. Entonces, en el punto de remanso, la velocidad es igual a 0. Si la simplificamos de la ecuación y además tenemos en cuenta que la variación de energía potencial también es despreciable, nos vamos a encontrar que la velocidad de la corriente libre se puede medir como 2 veces la diferencia de presiones entre la presión medida en el punto de remanso y la presión medida en las tomas estáticas en el manómetro, dividida por la densidad del fluido. El siguiente dispositivo que vamos a evaluar es el correspondiente a aquellos que introducen una obstrucción en el fluido para producir una diferencia de presiones en puntos preestablecidos. Si analizamos detenidamente este tipo de dispositivos, vamos a ver que tenemos un conducto de diámetro d por el cual circula un fluido cualquiera con una velocidad media v1, se encuentra con un obstáculo de diámetro inferior y esto introduce una perturbación en el fluido que hace que se acelere al atravesar esa contracción, produciendo una variación de presiones aguas abajo, y esta diferencia de presiones es la que se mide para poder calcular el caudal. Como las partículas traen una cierta inercia, cuando atravesamos el orificio de diámetro b van a seguir tendiendo a acercarse
y nos vamos a encontrar con que en una cierta región, que es donde se mide la presión aguas abajo, el diámetro normalmente va a ser más pequeño que el diámetro de esa zona. Se conoce como vena contracta. Vamos a plantear entonces las ecuaciones de conservación para un punto aguas arriba, que vamos a llamar P1, y un punto aguas abajo ubicado en la vena contracta, que vamos a llamar 2. Planteamos entonces brevemente las ecuaciones de conservación y vamos a tener lo siguiente. Para la ecuación de continuidad, el caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2. Entonces, pi por el diámetro de la sección principal al cuadrado dividido 4 por la velocidad en 1 va a ser igual a pi por el diámetro 2, que es el diámetro de la vena contracta, elevado al cuadrado dividido 4 por la velocidad en 2. De acá, de la ecuación de continuidad, obtenemos que B1 es igual a D2 dividido D al cuadrado por B2. Al plantear la ecuación de conservación de la energía, vamos a tener que la energía del lado izquierdo, evaluada en 1, va a ser igual a la energía evaluada en el lado derecho, en el punto 2, en la vena contracta. Aquí no tenemos ni transferencia térmica ni trabajo mecánico. Como nuestro conducto es horizontal, no vamos a tener variación significativa de energía potencial, por lo tanto la podemos eliminar de la ecuación. Y despejando, tenemos que el delta P sobre ρ es igual a la variación de energía cinética. Si reemplazamos el término correspondiente a B1 con el obtenido en la ecuación de continuidad, vamos a obtener que el delta P sobre ρ es igual a 1 medio por 1 menos la relación diámetro vena contracta, diámetro de conducto, pero elevado a la cuarta, por B2 al cuadrado. Si de acá despejamos el valor de la velocidad B2, vamos a tener que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el delta P dividido la densidad del fluido por 1 menos la relación de diámetros a la cuarta. Hecho esto, tenemos la expresión deducida para el caudal volumétrico. ¿Y cuál es el problema con esto? Que el diámetro de la vena es variable conforme vaya variando el caudal, o sea, no es un parámetro fijo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la manera de poder definir nuestro caudal en términos de parámetros medibles y conocidos de antemano. ¿Y qué hacemos entonces? Nos corremos de la vena contracta hacia el orificio del obstáculo. Con esto, nuestro diámetro de 2 ahora pasa a ser el diámetro D minúscula, que lo podemos relacionar con el diámetro del conducto principal con un factor beta, que va a ser la relación entre el diámetro del orificio y el diámetro del conducto. Pero esto tiene un inconveniente. Nosotros estamos midiendo la presión en la posición correspondiente a la vena contracta. Sin embargo, estamos definiendo una dimensión que no es la correspondiente a dicha vena. Lo que hacemos entonces es definir un coeficiente de corrección llamado coeficiente de descarga, que va a ser función de la relación de diámetros y el número de Reynolds. En esas condiciones, el caudal volumétrico Q va a ser igual a la velocidad en la vena contracta por el área de la garganta multiplicado también por un coeficiente de descarga. Finalmente, Q va a quedar igual al CD multiplicado por el área de la garganta por la raíz de 2 veces el delta P dividido ρ por 1 menos beta cuarta. Ese coeficiente de descarga es muy importante de calcular debido a que es el factor de corrección que va a definir qué tipo de instrumentos estamos usando para la medición del caudal. Dentro de los instrumentos de medición por presión diferencial vamos a ver esencialmente 3. La placa orificio, que es como la que se ve en la figura, la tobera y el tubo Venturi. La diferencia entre uno y otro pasa esencialmente por cuánta pérdida de carga meten por estar presentes en el sistema. La placa orificio, por su naturaleza, es el elemento más simple, más económico, más rudimentario, y por lo tanto es aquel que mete más pérdida de carga. Sin embargo, por sus características, es uno de los más usados en la industria. Y después, tanto la tobera
como el tubo Venturi, son instrumentos que meten mucha menor pérdida y son más que nada orientados a mediciones de laboratorio. Estos, por supuesto, son mucho más costosos que la placa orificio. Para obtener el valor de ese coeficiente de descarga se tienen gráficos como el que se ve en la figura para la placa orificio, también hay gráficos equivalentes para la tobera y el tubo Venturi, también hay ecuaciones de aproximación para ese coeficiente de descarga en función del número de Reynolds y la relación de diámetros. La obtención de ese coeficiente de descarga es bastante sencillo. Si uno conoce el número de Reynolds de operación de la instalación y conoce la relación de diámetros, directamente entra con ese número de Reynolds hasta la relación de diámetros que corresponde y después directamente saca el valor del coeficiente de descarga. Es muy importante tener en cuenta este factor a la hora de medir el caudal. Tengan en cuenta que, por ejemplo, para la placa orificio, la pérdida que introduce la placa orificio es del orden del 40%, o sea, la indicación del caudal puede variar mucho. Aquí vemos algunos ejemplos de tubo pitot. Por ejemplo, cuando tenemos separadas la que sería la toma dinámica, con el punto que mide la presión total, y la toma estática que está colocada en otro sitio. ¿Sí? Vemos toma estática, la que mide la presión del flujo, y toma dinámica, la que mide la presión de remanso. ¿Sí? Más común es tener la toma dinámica y la toma estática en el mismo instrumento, que consiste en dos tubos concéntricos, cada uno conectado a una diferente salida de presión. ¿Sí? Acá vemos el esquema presentado recién en filminas anteriores, y acá vemos cómo se ve un tubo pitot industrial. ¿Sí? Se ve solamente, obviamente, el tubo de afuera. Más o menos por acá estarían los agujeritos de la toma estática de presión, y estas dos salidas, ¿sí?, son para conectar las mangueras que van al medidor de presión diferencial. El tubo pitot se usa como un instrumento primario de medir la velocidad en aviones, es muy común. Acá vemos la posición de los tubos pitot en un Boeing 777, ¿sí? Acá se alcanza a ver el tubito. Y acá con más detalle podemos ver el tubo pitot de un Cessna 172 situado bajo el ala. Por otro lado, para los medidores de caudal, vemos acá una placa orificio, solamente la placa, vemos que es simplemente una placa plana metálica con un agujero de diámetro menor que el diámetro del conducto. Esta placa va típicamente situada entre bridas para mantenerla fija. Acá vemos la ubicación con las tomas de presiones de la corriente libre y la toma de presión en la vena contracta. Y acá vemos cómo se ve una placa orificio comercial con dos manómetros asociados. En este caso, en vez de la diferencia de presión, se mide la presión estática manométrica en cada punto. ¿Sí? Bueno, los coeficientes de descarga para una placa orificio de este tipo se hallan en gráficos donde el coeficiente de descarga está en función del número de Reynolds y con una curva diferente para cada relación de diámetros beta entre el diámetro del orificio y el diámetro del conducto. ¿Sí? Acá vamos a ver que el procedimiento para el cálculo de caudal requiere al menos una iteración, porque si yo voy a medir el caudal en mi conducto es para determinar la velocidad, y sin la velocidad no puedo calcular el número de Reynolds. Pero típicamente se hace una primera aproximación al coeficiente de descarga, por ejemplo supongo que valga 0,61, con eso obtengo un caudal y una velocidad para sacar el número de Reynolds, y con ese número de Reynolds hago una primera iteración para corregir el coeficiente de descarga, y ya en la segunda el error es despreciable. Otro tipo de medidor
que mencionamos es el medidor de Tobera, funciona con el mismo principio, es decir, el flujo viene por un conducto de diámetro D mayúscula y es forzado a atravesar esta tobera, ¿sí?, este conducto convergente, donde se acelera, ¿sí?, y aplicando la misma ecuación de Bernoulli podemos deducir cuánto vale el flujo y cuánto vale el caudal. Esta es una geometría normalizada de un medidor de tobera y acá podemos ver cómo es uno industrial. ¿Sí? Acá vemos toda la configuración armada, como nos la brinda el fabricante, con la toma en el conducto y la toma en la descarga de la tobera. Como el flujo circula de una forma mucho más gradual en este medidor que en la placa orificio, ¿sí?, al acompañar el desvío del flujo, la vena contracta tiene un diámetro mucho más parecido al diámetro de salida de la tobera. Por lo tanto, vemos que los coeficientes de descarga son mucho más cercanos a 1. El tercer tipo de medidor que vamos a ver, que funciona por el mismo principio, es el tubo de Venturi. Un tubo Venturi produce una contracción en el flujo, tiene la segunda toma de presión justo en la garganta, donde yo tengo la mínima área, y después tiene una apertura gradual para que las líneas de corriente puedan acompañar la geometría, ¿sí?, hasta recuperar la distribución de velocidades que tenían antes de la entrada. Acá de nuevo vemos cómo es un Venturi comercial y acá también las curvas del coeficiente de descarga. En este caso no es solamente una única curva teniendo en cuenta el cociente de diámetros beta, sino que acá vemos distintas combinaciones de diámetros de conducto y diámetros de orificio. ¿Sí? Pero todas estas curvas, si nos fijamos, dan un coeficiente de descarga que está entre 0,96 y 0,99. Es decir, para estos números de Reynolds, para altos números de Reynolds, el coeficiente de descarga del Venturi es bastante cercano a 1. Bueno, tenemos muchos otros medidores de velocidad. Tenemos que tener en cuenta que la velocidad del flujo es algo relativamente difícil de medir en forma directa. Es decir, si nosotros queremos medir la velocidad bajo un enfoque lagrangiano de un cuerpo, lo que hacemos es tomar la distancia que recorre en un cierto tiempo y dividimos esa distancia por el tiempo. Si queremos hacer eso en un fluido, tendríamos que identificar la partícula a la cual queremos medirle su velocidad, ver qué distancia recorre esa partícula en un tiempo dado y después hacer esa cuenta. Eso es muy difícil de implementar. Vamos a ver que se puede hacer, que no es imposible, hay medidores de ese tipo, pero es mucho más común medir la velocidad del flujo de manera indirecta. Por ejemplo, los anemómetros de copas, ¿sí?, giran por acción del viento. A mayor velocidad de viento, mayor velocidad de rotación. Entonces, lo que se mide en realidad es la velocidad de rotación de estas copas, ¿sí? Y después, mediante una curva de calibración, esa velocidad de rotación se relaciona con la velocidad del viento para darme la lectura de lo que yo quería saber en un principio, ¿sí? Pero está claro que lo que yo mido con este equipo no es el viento en sí, sino la velocidad con la que el viento hace girar a estas copitas. De la misma manera, los anemómetros de turbina o de hélice tienen una hélice que gira por acción del viento y en función de la velocidad de rotación de esta hélice, que es lo que yo mido, puedo por calibración del equipo obtener la velocidad del viento. En este caso, este anemómetro, además de la velocidad, como tiene una veleta, me va a dar la dirección. Hay otros sistemas para medir velocidad, también todos indirectos, por ejemplo los anemómetros ultrasónicos.
estos anemómetros emiten pulsos ultrasónicos, tienen 3 pares de emisores y receptores que reciben el pulso de sonido y lo devuelven, y en función de la diferencia entre el tiempo que tarda el pulso que viaja a favor del viento y el que tarda el pulso que viaja contra la dirección del viento, se puede obtener esta dirección. ¿Sí? Otro tipo de anemómetros comunes son los que llamamos anemómetros de hilo caliente. En estos equipos lo que se mide es la velocidad de enfriamiento de una resistencia que está en este sensor colocada en la corriente de fluido que se quiere analizar. A mayor velocidad de viento, mayor enfriamiento de esta resistencia, ¿sí? Y sabemos que la resistencia de un conductor es función de la temperatura. Esta resistencia va a estar conectada a un puente de Wheatstone. En función del cambio de resistencia será el cambio de tensión que se necesita para balancear ese puente. Así que fíjense que la medición de velocidad del viento con este tipo de equipos es muy indirecta. Es decir, el viento enfría un conductor, ese enfriamiento cambia la resistencia, ese cambio en resistencia produce una tensión en un puente electrónico, en un puente de Wheatstone, y de nuevo, mediante una curva de calibración, ese cambio de tensión me aparece como una velocidad. ¿Sí? Este tipo de equipos, lo bueno que tienen es que no tienen partes móviles, es decir, no se van a descalibrar por fricción o por acumulación de suciedad, como sí les puede pasar a este tipo de equipos. Otros equipos más sofisticados son, por ejemplo, un anemómetro láser Doppler, ¿sí? Que utiliza también el efecto Doppler, como lo utiliza el ultrasónico, pero para haces de luz, para la difracción de haces de luz. ¿Sí? Una gran ventaja de este tipo de equipos es que yo no necesito introducir un objeto en la corriente de fluido. Y por último, tenemos lo que llamamos velocimetría de partículas o Particle Image Velocimetry, que este tipo de medición de flujo sí es lagrangiana. Lo que hace es, en un fluido que transporta partículas reflectantes, pueden ser gotitas de niebla, humo, algo muy muy liviano transportado por la corriente, ¿sí? Y un haz de láser que me ilumina un plano, una cámara de alta velocidad que me permita sacar 2 fotos con muy poquita diferencia temporal entre las dos, y un software de procesamiento que hace que, por la diferencia de posición entre 2 partículas, yo pueda obtener allí cuál es la velocidad del flujo. ¿Sí? Ese postprocesamiento de imágenes hace que después yo pueda obtener imágenes como esta, donde tengo los vectores velocidad y con una escala de colores puedo representar también la magnitud del módulo de esta velocidad. Entonces, por un lado tengo las líneas de corriente trazadas con los vectores velocidad graficados en la imagen, pero además puedo ver de un vistazo cuáles son las zonas de flujo acelerado en rojo y cuáles son las zonas de flujo frenado en azul. ¿Sí? Así que estos equipos realmente me dan una visión muy muy buena de un campo de velocidades, no solamente de la velocidad en un punto, pero tienen como contra que solamente los puedo utilizar en una medición de laboratorio, son bastante costosos, ¿sí? Necesito mucho equipamiento, el láser, el haz, las cámaras y todo el software de procesamiento. Y bueno, si yo lo que quiero es tener un registro de la velocidad del viento en una locación, no me voy a poner en estos gastos porque además no me sirve. ¿Sí? Así que acá tenemos toda una serie de anemómetros, además del tubo pitot, ¿sí? Que podemos encontrar en la vida profesional. Por otra parte,
además de la placa orificio, el Venturi y el medidor de Tobera, hay muchos otros medidores de caudal. Acá vamos a mostrar solamente algunos. Por ejemplo, uno muy conocido es un rotámetro, ¿sí? Es un tubo por donde circula el fluido en dirección vertical, de abajo hacia arriba, arrastrando un peso, y como este tubo tiene una sección cónica, ¿sí?, la fuerza de arrastre sobre este peso va a ser mayor mientras más abajo esté, así que va a haber una cierta altura en la que ese peso se equilibre con la fuerza de arrastre de la corriente, y esa va a ser proporcional al caudal y lo voy a poder medir en la escala graduada. Otro tipo de medidores de caudal utilizan el efecto de Coriolis, hacen circular al flujo en trayectorias circulares, ¿sí?, y midiendo las pequeñas fuerzas de Coriolis que aparecen por la curvatura del conducto, se puede establecer cuál es el caudal másico que circula por acá. Los caudalímetros de turbina funcionan igual que los anemómetros de turbina, solamente que al estar en un tubo confinado, la lectura me da directamente una relación con el caudal que está circulando por todo el tubo y no solo con la velocidad en un punto. ¿Sí? Otro tipo de medidores de caudal se basan en un efecto del flujo cuando atraviesa, ¿sí?, cuando el flujo rodea un obstáculo bidimensional, como puede ser un cilindro o una plaquita con esta sección, una sección Roma, que genera una configuración en el flujo de vórtices alternados, ¿sí? Si se visualiza el flujo detrás de este obstaculito, se ve que aparecen vórtices de distinto signo que se desprenden con una frecuencia muy característica que es proporcional a la velocidad del flujo, ¿sí? Este fenómeno es muy utilizado para medir caudales. Simplemente se pone una plaquita en la corriente de caudal y estas perturbaciones periódicas se registran, ¿sí?, en un sensor que en función de la frecuencia me puede dar la velocidad del flujo y con ella calcular el caudal. Así que, como ven, hay muchas formas. La forma más simple, si yo quiero calcular el caudal de un líquido en casa, va a ser calcular el tiempo que tardo en llenar un recipiente de volumen conocido y hacer el cociente entre el volumen y el tiempo, pero para flujos continuos hay muchos sistemas disponibles para eso. La gran ventaja que tienen los que vimos de presión diferencial, el tubo Pitot para la velocidad y el Venturi, la placa orificio y la Tobera para los caudales, es que no tienen partes móviles. Es decir, son equipos de muy bajo mantenimiento, ¿sí? Lo único que los puede alterar, en el caso del tubo Pitot, es, bueno, la precaución de que siempre esté limpio y de que siempre esté alineado con la corriente, y lo mismo para los medidores de placa orificio y Venturi. El único mantenimiento necesario es que la superficie esté limpia y, si el fluido transporta partículas, ver que no esté erosionado por ese transporte. Pero no requiere ni lubricación, ni se van a atascar, ni ningún mantenimiento, ni siquiera el hecho de necesitar, como en este caso, un transductor eléctrico para poder obtener nuestra medición. Bueno, para terminar, vamos a ver un video, imágenes de PIV, un video muy actual, de hecho es de julio de 2020, ¿sí? Y acá podemos evaluar la conveniencia o la necesidad de usar tapabocas en esta época de pandemia. ¿Sí? Si ven, en cada punto yo tengo instantáneamente las velocidades de las partículas que están en cada uno de esos puntos.